En una mañana de primavera de 1964, en un aparcamiento de tierra junto a una pista de atletismo en el estado de Oregón, un joven de 26 años abría el maletero de su Plymouth Valiant verde y colocaba sobre la tapa, con el cuidado de quien presenta algo valioso, una hilera de zapatillas de deporte japonesas de color crema y azul. No había cartel, no había toldo, no había precio escrito en ningún papel visible. Solo las zapatillas alineadas sobre el metal del maletero y el joven de pie junto al coche, esperando a que los atletas que calentaban en la pista se acercaran a mirar. Algunos se acercaban. Algunos preguntaban el precio. Unos pocos compraban. Al final de la mañana, Phil Knight cerraba el maletero, anotaba en un cuaderno el número de pares vendidos y conducía de vuelta a Portland, donde trabajaba como contable durante el resto de la semana. Ese año vendió 1,300 pares de zapatillas y facturó $8,000. 2 décadas después, la empresa que había empezado con ese Plymouth verde y ese maletero abierto vendía zapatillas en 170 países y valía más de $4,000 millones. Para entender cómo ocurrió eso, tenemos que retroceder un poco más, hasta una clase de negocios en Stanford en 1962 y hasta un hombre de 51 años que llevaba toda la vida cosiendo zapatillas en un garaje de Eugene, Oregón, y que nunca entendió por qué las empresas del mundo no escuchaban lo que los corredores tenían que decirles. Bill Bowerman nació en Portland en 1911, hijo de un político que llegó a gobernador de Oregón y que murió cuando Bill era niño, dejándole la herencia más duradera que un padre puede dejar a un hijo. El ejemplo de alguien que nunca aceptó que las cosas debían ser como eran. Bowerman creció con esa convicción. La llevó consigo al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió como comandante de una unidad de Rangers de montaña en los Alpes italianos y ganó la Estrella de Plata. Y la llevó de vuelta a Oregón cuando volvió, para convertirla en el principio rector de su carrera como entrenador de atletismo en la Universidad de Oregón. Tomó posesión del puesto de entrenador jefe de pista y campo en julio de 1948, y lo que hizo durante los 24 años siguientes fue entrenar a 31 atletas olímpicos, 51 All-Americans, 12 poseedores de récords americanos y 22 campeones de la NCAA, con la metodología de alguien que no distingue entre mejorar al atleta y mejorar la herramienta que el atleta usa. La herramienta que le obsesionaba era la zapatilla. Bowerman había calculado que eliminar una onza de peso de una zapatilla de running equivalía, en un corredor con una zancada de 6 pies durante una milla, a levantar 55 libras menos de peso acumulado a lo largo de la carrera. Era una diferencia que no se sentía en los primeros 100 metros, pero que en la última vuelta de una carrera de 1,500 metros podía ser exactamente la diferencia entre ganar y perder. Y Bowerman no podía aceptar que esa diferencia no existiera cuando tenía la capacidad técnica de eliminarla. Escribió cartas a las grandes empresas de zapatillas deportivas, americanas, alemanas, proponiéndoles ideas para mejorar sus modelos. Ninguna le respondió con algo más que cortesía. Entonces fue a ver a un zapatero local de Eugene, aprendió las técnicas básicas de fabricación artesanal de calzado, compró una sierra de cinta para desmontar zapatillas existentes y estudiar su anatomía por dentro, y empezó a fabricar sus propias zapatillas para sus propios atletas en el garaje de su casa, cosiendo de noche lo que sus corredores usarían por la mañana. Phil Knight llegó al equipo de atletismo de Bowerman en 1955, un chico de Portland que había sido el último cortado de su equipo de béisbol del instituto y que había llegado al atletismo por exclusión, sin saber que era exactamente el lugar donde debía estar. Era pequeño para ser corredor de fondo, pero era rápido, competitivo y dispuesto a trabajar más de lo que sus dimensiones físicas sugerían que era necesario. Y Bowerman lo vio y lo eligió, no como su mejor atleta, sino como su conejillo de indias más confiable.
El corredor lo suficientemente prescindible como para que si un prototipo de zapatilla fallaba durante un entrenamiento, las consecuencias para el equipo fueran manejables. Knight probó las primeras zapatillas artesanales de Bowerman en pista, y la relación entre los dos hombres, el entrenador que fabricaba zapatillas que nadie quería producir y el corredor que no era suficientemente bueno para que nadie lo notara, quedó establecida en ese espacio entre el garaje y la pista, que ninguno de los dos habría sabido describir exactamente con palabras. Knight se graduó en la Universidad de Oregón en 1959, con un título en negocios. Pasó un año en el ejército y llegó a la Stanford Graduate School of Business en 1960, con la seriedad de quien no tiene tiempo que perder, porque ya sabe que lleva tiempo perdiéndolo. En Stanford tomó una clase de pequeñas empresas con un profesor llamado Frank Schallenberger, que pedía a sus alumnos desarrollar un plan de negocio para una empresa nueva, y Knight escribió un paper cuyo título contenía toda la hipótesis que necesitaba demostrar. ¿Pueden las zapatillas deportivas japonesas hacer a las zapatillas deportivas alemanas lo que las cámaras japonesas le hicieron a las cámaras alemanas? La pregunta no era retórica, sino estratégica. El mercado americano de zapatillas deportivas estaba dominado por Adidas y Puma, marcas alemanas de alta calidad y precio elevado. Y Knight argumentaba que Japón, que llevaba una década demostrando con Canon y Nikon que podía producir calidad comparable a la alemana a precios significativamente más bajos, podía hacer lo mismo con el calzado deportivo, y que quien encontrara la manera de conectar esa producción japonesa con el mercado americano tenía delante una oportunidad que nadie había aprovechado todavía. Knight escribió el paper casi en una noche. Cuando terminó, se quedó mirando lo que había escrito y pensó: esto es lo que quiero hacer. Después de Stanford, viajó por el mundo durante meses y una mañana de noviembre de 1962 llegó a Kobe, Japón. Llamó por teléfono a las oficinas de Onitsuka Co., fabricante de las zapatillas Tiger, que habían llegado a él como referencia durante su investigación, y pidió una reunión. Los ejecutivos de Onitsuka le preguntaron, razonablemente, ¿en nombre de qué empresa llamaba? Knight no tenía empresa. Su mente buscó un nombre durante un segundo que debió de sentirse como 10, y lo encontró en el recuerdo de las cintas azules que había ganado como corredor. Blue Ribbon Sports, dijo. Caballeros, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregón. Blue Ribbon Sports no existía. Él acababa de inventarla en una cabina telefónica de Kobe. Los ejecutivos de Onitsuka lo recibieron. Escucharon su presentación, que era en esencia el paper de Stanford pronunciado en voz alta ante personas reales, y le concedieron los derechos de distribución de las Tiger en el oeste de los Estados Unidos. Cuando Knight salió de aquella reunión, el papel que llevaba en el bolsillo era el único activo real de una empresa que no tenía empleados, no tenía oficina, no tenía capital y no tenía nombre legal, pero que tenía zapatillas japonesas que ya estaban de camino. Volvió a Portland en febrero de 1963. Esperó meses a que el primer envío de 12 pares llegara de Japón, y cuando finalmente llegó, hizo lo primero que le pareció natural. Mandó 2 pares al garaje de Eugene, donde su antiguo entrenador seguía cosiendo zapatillas que nadie quería fabricar. Bowerman recibió los pares de Tiger. Los examinó con la minuciosidad de quien lleva décadas mirando zapatillas por dentro y por fuera, y respondió a Knight no con una reseña técnica, sino con una pregunta: ¿me dejas entrar en el negocio? Knight no se lo esperaba. Lo que esperaba era una validación de su producto por parte del hombre que más sabía de zapatillas de running en el estado de Oregón. Pero lo que recibió fue algo más valioso: un socio que convertía la validación en compromiso. El 25 de enero de 1964, un sábado lluvioso y frío en Portland, el mismo día que los Beatles registraban su primer número 1 en los Estados Unidos con I Want to Hold Your Hand,
Bowerman y Knight se reunieron a comer en el Hotel Cosmopolitan. Hablaron durante 1 hora y al final de la comida se pusieron de pie, alargaron el brazo sobre la mesa y se dieron la mano. Cada uno puso $500. Blue Ribbon Sports tenía ahora 2 socios, $1,000 de capital y 12 pares de zapatillas japonesas. Lo que siguió fue lo que sigue siempre cuando una idea correcta encuentra el momento correcto antes de que el mercado lo sepa. Años de trabajo oscuro, invisible, insuficientemente compensado, sostenido únicamente por la convicción de que lo que se está haciendo tiene sentido, aunque todavía no haya nadie suficientemente importante que lo confirme. Knight vendía zapatillas desde el maletero de su Plymouth verde, en pistas de atletismo por todo el noroeste del Pacífico, doblando sus ventas cada año durante 5 años consecutivos. De $8,000 a $16,000, de 16 a 32, en una progresión que en los cuadernos se veía prometedora y en la realidad bancaria se veía como insuficiente para pagar las facturas y expandirse al mismo tiempo. Bowerman, en Eugene, desmontaba los modelos de Tiger con su sierra de cinta, identificaba cada aspecto técnico que podía mejorarse y mandaba sus propuestas a Onitsuka, que las recibía con el interés específico de quien se beneficia del trabajo de alguien sin tener que pagarlo. En 1965, Bowerman propuso a Onitsuka un diseño con suela de espuma suave en la parte delantera y espuma dura en el talón, con plantilla interior amortiguada, que Onitsuka produjo y que Knight vendió bajo el nombre de Tiger Cortez, y que se convirtió en uno de los modelos más vendidos de la marca. La zapatilla que Bowerman había diseñado llevaba el nombre de Onitsuka, no el suyo. El primer empleado de jornada completa de Blue Ribbon Sports fue un hombre llamado Jeff Johnson, corredor de fondo que Knight había conocido en una competición y que en 1965 renunció a su trabajo como trabajador social para vender zapatillas Tiger a tiempo completo desde su propio coche en California. Johnson era el tipo de empleado que Knight nunca terminó de entender del todo. Le mandaba cartas largas y detalladas sobre cada aspecto del negocio, sobre los clientes que había visitado, sobre las zapatillas que necesitaban mejoras, sobre los nombres posibles para la empresa, sobre sueños que había tenido relacionados con los zapatos. Y Knight rara vez respondía, porque Knight era el tipo de persona que consideraba que responder cartas era tiempo que podía dedicarse a resolver problemas concretos. Johnson interpretaba el silencio de Knight como una especie de confianza implícita y seguía mandando cartas. La comunicación entre los dos hombres fue, durante años, completamente unilateral y completamente eficaz. La relación con Onitsuka fue deteriorándose a lo largo de la segunda mitad de los años 60 con la lentitud específica de las relaciones comerciales que se estropean cuando una de las partes crece más de lo que la otra había anticipado. Blue Ribbon Sports vendía cada vez más Tiger en los Estados Unidos, lo que era exactamente lo que Onitsuka quería, pero Onitsuka empezó a tantear la posibilidad de distribuir sus zapatillas a través de otros distribuidores americanos en paralelo, lo que era exactamente lo que Blue Ribbon Sports no podía aceptar. Y Knight empezó a buscar en silencio una salida que no dependiera de los japoneses. La salida llegó en 1971 cuando Onitsuka presentó a Blue Ribbon Sports un ultimátum que exigía cederles el 51% de la empresa, y Knight respondió al ultimátum de la única manera que tenía sentido. Rompió el contrato y fundó su propia marca. Necesitaba un nombre. Knight tenía su favorito, Dimension 6, que sus colaboradores rechazaron con unanimidad, que en el recuerdo colectivo de la empresa ha quedado como uno de los mejores rechazos colectivos de la historia del diseño corporativo. Fue Jeff Johnson, el primero empleado que mandaba cartas sin respuesta, quien propuso el nombre que llegó en un sueño, Nike.
la diosa griega alada de la victoria, y necesitaba un logo. Knight acudió a Caroline Davidson, una estudiante de diseño gráfico de la Universidad Estatal de Portland, a quien había conocido porque la había oído quejarse en un pasillo de que no podía pagar un curso de pintura al óleo, y a quien había ofrecido $2 la hora para hacer gráficos y folletos para su empresa. Le pidió una raya para el lateral de la zapatilla, algo que transmitiera movimiento y velocidad. Davidson pasó 17 horas y media diseñando varias opciones. Las presentó en la oficina de Tigard ante Knight y 2 empleados, y el grupo eligió una curva en forma de marca de verificación que Davidson pensaba que sugería movimiento y que Knight no terminaba de convencerle. «Bien», le dijo a Davidson, «no me encanta, pero quizás me irá creciendo». Davidson cobró $35. En septiembre de 1983, cuando la empresa ya valía miles de millones, Knight la invitó a una fiesta. Le regaló un anillo de oro con un swoosh incrustado en diamantes y le entregó 500 acciones de Nike que en ese momento tenían ya un valor considerable. Davidson dijo que el regalo era algo especial de la parte de Phil, dado que él había pagado su factura original. Era la persona más diplomática en toda esta historia. El 30 de mayo de 1971, Blue Ribbon Sports se convirtió oficialmente en Nike, Inc., y Bowerman aportó en ese mismo año la innovación técnica que definiría la identidad del producto durante la siguiente década. Estaba desayunando con su esposa Bárbara una mañana cuando miró la plancha para hacer gofres y se preguntó qué ocurriría si vertía caucho sobre ella en lugar de masa. Destruyó la plancha de Bárbara, que según los registros de la empresa nunca recuperó del todo la forma original, y produjo una suela con relieves en forma de panal que agarraba cualquier superficie sin necesitar clavos ni tacos, que era ligera, flexible y silenciosa, y que en 1974 se comercializó como el Waffle Trainer y se convirtió en el modelo más vendido de la historia de la empresa hasta ese momento. Era una suela diseñada en el desayuno de un domingo por un hombre de 60 años que seguía pensando en zapatillas mientras comía, porque no sabía pensar en otra cosa. Pero el alma de Nike durante esos primeros años no era ni el logo, ni la suela, ni el nombre de la diosa griega. Era Steve Prefontaine. Prefontaine había llegado a la Universidad de Oregón en 1969 como el corredor más prometedor que Bowerman había entrenado en su carrera. Un chico de Coos Bay que corría con la agresividad específica de quien compite siempre desde el frente, porque adelantar a alguien en la recta final le parece demasiado pasivo para ser victorioso. Entre 1969 y 1972 estableció 7 récords americanos en distancias que iban de los 2.000 a los 10.000 metros. Era el corredor más conocido de los Estados Unidos, el primero en el que la prensa americana veía algo parecido a lo que los europeos veían en sus estrellas del atletismo, y llevaba zapatillas Nike, porque Bowerman era su entrenador y Bowerman era socio de Nike. Y cuando corría con esas zapatillas delante de las cámaras de televisión, lo que el público veía no era publicidad, sino identidad, que es el único tipo de comunicación que no puede comprarse directamente, sino solo ganarse. Como todo el mundo le llamaba, murió en un accidente de automóvil en Eugene el 30 de mayo de 1975, a los 24 años, pocas horas después de haber corrido una carrera. Era el primer día del 6º aniversario de Nike. La empresa construyó un memorial en el lugar del accidente. Bautizó su edificio principal en el campus de Beaverton con su nombre, y nunca ha hecho una estatua de ningún otro atleta que no sea él. Jeff Johnson, que había mandado cartas sin respuesta durante años y que había propuesto el nombre que el mundo entero pronuncia, fue el primer empleado de jornada completa de la empresa y ocupó varios cargos a lo largo de su carrera en Nike antes de retirarse, y su nombre no aparece en ningún producto ni en ningún edificio del campus de Beaverton.
El nombre del campus es Nike World Headquarters. El campus tiene calles con nombres de atletas. Hay una calle Prefontaine. Hay una calle Bowerman. No hay una calle Johnson. Bill Bowerman murió el día de Navidad de 1999, a los 88 años, en Fossil, Oregón, el pueblo donde su madre había crecido y al que él había vuelto en sus últimos años. La enfermedad neurológica que lo afectó en la última etapa de su vida le dejó con problemas de movilidad significativos en las piernas, que era la ironía más cruenta que podía ocurrirle a un hombre que había pasado 50 años pensando en cómo los pies de sus atletas tocaban el suelo. El daño nervioso fue consecuencia del contacto crónico con el pegamento que usaba para fabricar sus zapatillas artesanales, en una época en que nadie advertía sobre los efectos de esas sustancias y él no habría dejado de usarlas aunque lo hubieran hecho, porque entre la zapatilla perfecta y la salud propia, Bowerman habría elegido la zapatilla sin dudar un momento. Se le recuerda como el cofundador de Nike. Se le debería recordar también como el hombre que pasó 40 años construyendo en un garaje lo que las empresas del mundo no sabían que necesitaban hacer, sin cobrar nada por ello, hasta que apareció un ex corredor con un Plymouth verde y convirtió el garaje en un mercado. Dan Whedon, cofundador de la agencia de publicidad Whedon y Kennedy, acuñó el eslogan "Just Do It" en 1988 para una campaña de Nike que empezó con un corredor de 80 años llamado Walt Stack, cruzando el puente Golden Gate de madrugada. Whedon dijo después que la frase le había llegado, de manera extraña, de las últimas palabras que el asesino confeso Gary Gilmore pronunció ante el pelotón de fusilamiento en Utah en 1977. Let's do it. Whedon tomó esa frase de un hombre que había elegido morir, la transformó en una invitación a vivir con intensidad y se la vendió a Nike por el precio de un contrato publicitario. Just Do It se convirtió en uno de los 5 mejores eslóganes publicitarios del siglo XX según Advertising Age. Está depositado en el Smithsonian Institution y es probablemente la frase más repetida en el mundo del deporte desde que existe el mundo del deporte. Nadie recuerda a Gary Gilmore. Hay empresas que nacen de una idea brillante y empresas que nacen de un maletero abierto en un aparcamiento de tierra en Oregón. Y la diferencia entre las dos no es la idea, sino la disposición a pasar los primeros años haciendo lo que nadie más quiere hacer, en el lugar donde nadie más está mirando, por un precio que no compensa el esfuerzo hasta mucho después de que el esfuerzo haya terminado. Lo que Phil Knight aprendió vendiendo zapatillas desde un Plymouth verde es lo mismo que Bowerman aprendió fabricándolas en un garaje con una sierra de cinta y pegamento que le dañó los nervios. Que el mercado no llega antes de que uno esté ahí para recibirlo, y que estar ahí antes de que llegue el mercado es la única definición de empezar que tiene sentido. El resto, el sush, el nombre de la diosa, la plancha de gofres, las cartas sin respuesta, los $35, fue la consecuencia de haber estado ahí.